Carter le susurró instrucciones de último minuto a su pequeño para que se portara bien durante los próximos minutos mientras se acercaba su cita misteriosa. La disculpa ya la había ensayado mentalmente por haber llevado a un niño de 6 años a su primera cita. Una carga que revelaba cuánto le faltaba a este padre soltero en la vida. La mujer que entró en el restaurante Murphy's vestía ropa sencilla, pero irradiaba una elegancia y sofisticación que Carter percibía a cada paso mientras se dirigía a su mesa. Carter comenzó, nervioso, su discurso preparado sobre las cancelaciones de niñeras de última hora y las dificultades de la monoparentalidad. Pero antes de que pudiera pronunciar la primera palabra, ella se inclinó hacia adelante con genuina curiosidad brillando en sus ojos. Sonrió, y él sintió que su corazón latía más rápido que en años. Lo que ella dijera a continuación cambiaría todo lo que creía saber sobre las segundas oportunidades. Carter Brooks llevaba 10 minutos mirándose en el espejo roto del baño, ajustándose la corbata por 5ª vez. El néctar Borgoña era un hallazgo de segunda mano de la semana pasada. Aún conservaba el ligero aroma de la colonia de otra persona, pero era lo más bonito que tenía. Sus manos callosas temblaban ligeramente mientras se alisaba el pelo. La misma energía nerviosa que lo había mantenido despierto casi toda la noche corría por sus venas. 3 años. Hacía 3 años que no se sentaba frente a una mujer que no fuera su hermana ni la maestra de su hijo. 3 años que no intentaba nada parecido a una conversación romántica. «Papá, estás elegante». La voz de Theo resonó desde la puerta. Su figura de 6 años apenas le llegaba a la cintura a Carter. El niño sostenía su desgastado elefante de peluche en un brazo y arrastraba su pequeña mochila con el otro, listo para lo que creía que sería solo otra salida nocturna con su padre. A Carter se le revolvió el estómago de culpa al arrodillarse para mirar los brillantes ojos azules de su hijo. Los mismos ojos que lo habían mirado confundidos la noche en que su madre salió por la puerta solo con una maleta y una lista de razones por las que su pequeño apartamento y su cuenta bancaria más pequeña ya no eran suficientes. La niñera había cancelado hacía 2 horas. La señora Henderson, que vivía al final del pasillo, había cogido la gripe, y todas las demás opciones que se le ocurrían a Carter no estaban disponibles o eran demasiado caras para su presupuesto de obrero de la construcción. Se había quedado mirando el teléfono durante 30 minutos, con el pulgar sobre el número de Rachel, listo para cancelar la cita a ciegas que ella había organizado con tanto entusiasmo. Pero algo lo había detenido. Quizás era la forma en que Theo había estado dibujando imágenes de familias con 2 padres últimamente. O quizás era la aplastante soledad que se había convertido en su compañera constante desde que se firmaron los papeles del divorcio. Sea como fuere, había tomado la decisión que le parecía desesperada y esperanzadora a la vez. «Escucha, amigo», dijo Carter, ajustándole la camiseta de dinosaurio a Theo y apartándole un mechón de pelo rubio rojizo de la frente. «Esta noche vamos a ver a la amiga de la tía Rachel. Y necesito que te portes lo mejor posible. ¿De acuerdo? Eso significa usar tu voz interior, guardar tus crayones en la mochila a menos que alguien te los pida y recordar tus por favores y gracias». Theo asintió solemnemente, como hacen los niños cuando sienten el peso de la ansiedad adulta, aunque no entiendan su origen. Carter abrazó a su hijo con fuerza, respirando el aroma a champú de fresa y la inocencia infantil, preguntándose si estaba cometiendo un terrible error. El trayecto hasta el restaurante Murphy's duró 15 minutos a través de la zona industrial de la ciudad, pasando por las obras donde Carter pasaba sus días vertiendo hormigón y enmarcando paredes. La radio sonaba suavemente de fondo, una canción country sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos, como si el universo intentara decirle algo. Theo charló sobre su día en la escuela, sobre la mariposa que encontraron en el patio y como su maestra le había dicho que probablemente buscaba un lugar seguro donde aterrizar. La ironía no pasó desapercibida para Carter cuando entró en el aparcamiento del restaurante, con el neón parpadeando contra el cielo que se oscurecía como un faro para los esperanzados y los desesperados. El restaurante Murphy's era el tipo de lugar donde los sueños iban a tomar cafeína y los descorazonados pedían pastel de manzana.
Las cabinas de vinilo estaban remendadas con cinta adhesiva. El café era tan fuerte que podría despertar a los muertos, y las camareras llevaban trabajando allí el tiempo suficiente como para conocer la historia de todo sin preguntar. Era exactamente el tipo de lugar que Carter podía permitirse, lo que le hizo preguntarse qué clase de mujer habría encontrado Rachel que aceptara reunirse allí. Había pedido una descripción, pero Rachel había sido misteriosamente vaga, diciendo solo que se llamaba Madison y que buscaba algo real. La frase había resonado en su cabeza toda la semana, porque si algo tenía Carter en abundancia, era la realidad cruda, sin pulir, y a menudo acompañada de los dedos pegajosos de un niño de 6 años. Al cruzar las puertas de cristal, los familiares sonidos de tintineo, la platería y las conversaciones apagadas los invadieron. Carter había llegado 10 minutos antes, una costumbre aprendida tras años de trabajo en la construcción, donde llegar tarde significaba perder sueldo. Eligió una mesa en la esquina, una que le diera a Theo espacio para extender sus libros para colorear y que, al mismo tiempo, le permitiera a Carter ver claramente la entrada. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras ayudaba a Theo a acomodarse en el asiento de vinilo agrietado, con el discurso preparado sobre las emergencias de niñera resonando en su mente como un disco rayado. Lo había practicado frente al espejo, en la camioneta y ahora, sentado en el restaurante. Pero, por alguna razón, ninguno de esos ensayos lo había preparado para el momento en que ella entró por la puerta. Madison Whitmore entró en el restaurante de Murphy como la luz de la mañana atravesando la niebla. Vestía vaqueros oscuros y un sencillo suéter color crema. Nada que pareciera fuera de lugar en un ambiente de clase trabajadora, pero había algo en su porte que evocaba salas de juntas y despachos. Llevaba el pelo rojizo recogido en una coleta informal y llevaba un maquillaje mínimo. Aún así, poseía esa belleza natural que hacía que Carter se olvidara de respirar por un instante. Lo que más le impactó fue su forma de moverse. Segura, pero no arrogante, decidida, pero pausada, como alguien que estaba exactamente donde quería estar. A Carter se le secó la boca mientras ella observaba el restaurante. Sus ojos verdes finalmente se posaron en la mesa. Empezó a levantarse, golpeándose la rodilla contra la superficie de fórmica y casi tirando la taza de leche con chocolate de Theo en el proceso. La disculpa ya se estaba formando en sus labios, la explicación cuidadosamente ensayada sobre la monoparentalidad y las circunstancias inesperadas cuando ella se acercó a su mesa con una sonrisa que pareció iluminar el rincón oscuro donde estaban sentados. «Tú debes ser Carter», dijo, con una voz cálida y melodiosa, con un toque de algo que él no lograba identificar. Quizás nervios, quizás emoción, quizás ambas cosas. «Lo siento mucho», empezó Carter, con las palabras saliendo atropelladamente. «Mi niñera enfermó e intenté buscar a otra persona, pero es complicado cuando eres padre soltero. Y sé que esto no es lo que esperabas, cenar con un obrero y su hijo, y entiendo perfectamente si quieres irte, porque probablemente esta no sea la clase de noche que tenías en mente». Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, cargadas de vergüenza y el peso aplastante de un hombre que sentía que siempre se disculpaba por no ser suficiente. Pero en lugar de la sonrisa cortés y la salida apresurada que esperaba, Madison se sentó en la mesa frente a ellos, y su atención se dirigió de inmediato a Theo, quien había dejado de sonrojarse para mirar a la guapa dama con ojos muy abiertos y curiosos. «¿Y quién es este apuesto joven?», preguntó con un tono genuino e interesado, en lugar del entusiasmo forzado que los adultos solían usar con los niños. Theo miró a su padre en busca de permiso antes de responder, una costumbre que Carter había fomentado después de que muchos desconocidos intentaran usar la amabilidad de su hijo en su contra en lugares concurridos. «Soy Theo», dijo el niño, con la voz apenas por encima de un susurro. «Tengo 6 años y me gusta dibujar». Levantó su obra maestra actual, un dibujo a crayón de lo que parecía ser una obra en construcción, con camiones amarillos y monigotes de obreros. Madison estudió la imagen con la seriedad de un crítico de arte que examina un Picasso, asintiendo con aprecio ante los detalles que Theo había incluido.
Es una obra increíble, dijo ella, y Carter supo por la forma en que se iluminó el rostro de su hijo que lo decía en serio. ¿Son esos los camiones de tu padre? Theo asintió con entusiasmo, y empezó a explicar cada vehículo y lo que hacían en la obra. Su anterior timidez se desvaneció bajo la paciente atención de Madison. Carter observó la interacción con una mezcla de asombro y confusión. En su limitada experiencia con las citas desde el divorcio, las mujeres ignoraban a Theo por completo o hacían tal alarde de ser buenas con los niños que resultaba artificial e incómodo. Madison no hizo ninguna de las dos cosas. Escuchó la explicación incoherente de Theo sobre los equipos de construcción, con el mismo enfoque que le daría a una importante presentación de negocios. Hacía preguntas que demostraban que estaba realmente interesada en lugar de ser simplemente educada. Cuando Theo le mostró su elefante de peluche, explicándole que le ayudaba a dormir cuando tenía pesadillas, ella no se rió ni lo descartó como una tontería infantil. En cambio, le preguntó el nombre del elefante y si tenía poderes especiales, tratando la conversación con la seriedad que merecía en el mundo de un niño de 6 años. Se llama Dumbo, como en la película, pero yo lo llamo explicó Theo, sosteniendo el desgastado elefante gris que había sido su compañero constante desde que tenía 2 años. Es mágico porque hace que los pensamientos aterradores desaparezcan cuando papá tiene que trabajar hasta tarde y yo tengo que quedarme con la señora Henderson. Madison asintió solemnemente, extendiendo la mano hacia. Sacudió levemente una de las orejas deshilachadas de D. Encantada de conocerte. D. Dijo antes. Cualquier amigo de CEOs es amigo mío. La camarera apareció en su mesa, una mujer de mediana edad de mirada amable y zapatos cómodos, que probablemente había visto todos los desastres de una primera cita que Murphy's Diner podía ofrecer. ¿Qué les pongo esta noche? ¿Amigos?, preguntó, sacando su bloc de pedidos con eficiencia demostrada. Carter se dio cuenta de que había estado tan concentrado en la interacción de Madison con Theo que ni siquiera había mirado el menú, a pesar de haber comido en Murphy's docenas de veces a lo largo de los años. Yo pediré el pastel de carne especial, dijo, volviendo a su pedido habitual. Y Theo pedirá tiras de pollo con patatas fritas y ketchup extra aparte. Madison echó un vistazo al menú brevemente antes de cerrarlo con una sonrisa. Yo pediré lo mismo que Carter, dijo, sorprendiéndolo. Él esperaba que pidiera una ensalada o algo igual de ligero, como solían hacer las mujeres en las primeras citas, preocupadas por las apariencias y el decoro. En cambio, parecía genuinamente interesada en la comida reconfortante en la que Murphy se especializaba, preguntando a la camarera sobre el puré de patatas y si las judías verdes eran frescas o enlatadas. Fue un detalle tan pequeño, pero hizo que Carter se relajara un poco, como si su disposición a comer comida de verdad en un restaurante de verdad significaba que podría ser una persona real, en lugar de la fantasía que él había construido en su nerviosa imaginación. Mientras esperaban la comida, Madison continuó su conversación con Theo, aprendiendo sobre sus materias favoritas en la escuela, su pez dorado mascota llamado Bubbles y su sueño de convertirse en obrero de la construcción como su padre o en un científico de dinosaurios, según su estado de ánimo. Carter se encontró estudiando su rostro mientras hablaba, notando las líneas de expresión alrededor de sus ojos y la forma en que se metía un mechón de pelo detrás de la oreja cuando pensaba. Había algo familiar en ella, aunque no lograba identificar qué era. Tal vez era simplemente la forma cómoda en que encajaba en el entorno destartalado, como si perteneciera allí, a pesar de la evidente calidad de su ropa y el caro reloj que reflejaba la luz fluorescente cuando gesticulaba. ¿Y tú, Carter?, preguntó Madison, volviendo su atención a él después de prometerle a Theo que miraría más dibujos después de cenar. Rachel me dijo que trabajas en la construcción, pero ella estaba bastante misterioso sobre todo lo demás. ¿Eres de por aquí? La pregunta era bastante inocente, pero Carter sintió la familiar opresión en el pecho que le invadía cada vez que alguien preguntaba por sus antecedentes. La verdad era complicada y dolorosa, llena de desvíos y malas decisiones que lo habían llevado a ese restaurante con un hijo de 6 años y una cuenta bancaria vacía por muchas horas extras que trabajara.
Nacido y criado a unos 20 minutos de aquí, dijo, simplificando su respuesta. Empecé a trabajar en la construcción nada más terminar el instituto y lo he hecho desde entonces. Es un trabajo honesto, aunque no pague mucho. Se detuvo antes de añadir más comentarios autocríticos sobre sus limitaciones y fracasos, como solía hacer al hablar con gente nueva. Algo en la expresión atenta de Madison le hacía querer superar sus peores impulsos, presentarse como algo más que un obrero más, víctima de las circunstancias económicas y las malas decisiones. Madison asintió, con sus ojos verdes pensativos. «Hay algo que decir sobre trabajo que construye cosas», respondió ella. «El mundo necesita gente que pueda tomar materias primas y convertirlas en algo útil, algo duradero. Es más honesto que muchos trabajos». Sus palabras lo sorprendieron por su sinceridad, sin la condescendencia a la que se había acostumbrado de quienes trabajaban en oficinas y vestían traje. «¿Cuál es el proyecto más interesante en el que has trabajado?», preguntó. Y Carter se encontró describiendo la renovación de una antigua iglesia que habían transformado en un centro comunitario, moviendo las manos mientras explicaba los desafíos estructurales a los que se habían enfrentado y la satisfacción de preservar algo hermoso y a la vez hacerlo funcional para el uso moderno. La comida llegó mientras Carter explicaba cómo habían reforzado las vigas originales sin comprometer el carácter histórico del edificio. Y se dio cuenta de que había estado hablando durante varios minutos sin su habitual timidez por aburrir a la gente con los detalles de su trabajo. Madison había escuchado con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que entendía más de construcción que la mayoría de la gente que conocía. Cuando la camarera dejó los platos, rebosantes de comida reconfortante y porciones generosas, Madison le dio las gracias por su nombre, tras leer su etiqueta y tratarla con la misma cortesía que había mostrado a Carter y Theo. La conversación durante la cena fluyó con más facilidad de lo que Carter se había atrevido a esperar. Madison le preguntó a Theo sobre la escuela, sus profesores favoritos y sus obras de arte con un interés minucioso que sugería que realmente le importaba. Las respuestas en lugar de simplemente conversar educadamente. Compartió historias de su propia infancia, de su infancia en un pueblo pequeño, similar al que estaban viviendo, aunque no dio muchos detalles de su vida actual. Cuando Theo derramó accidentalmente la leche, ella lo ayudó a limpiar sin avergonzarlo, sacando servilletas del dispensador y asegurándole que a todos nos pasan accidentes. «Mi papá solía llevarme a lugares como este cuando tenía tu edad», le contó Madison a Theo mientras esperaban el postre. «Nos sentábamos en una mesa igual a esta, y él me dejaba pedir lo que quisiera. Decía que allí tenían la mejor tarta del mundo. ¿Y sabes qué? Tenía razón». Echó un vistazo a Murphy's con lo que parecía un cariño genuino, como si lo viera a través de los ojos del recuerdo, en lugar de la cruda realidad fluorescente del momento presente. Carter se preguntó sobre su padre, sobre la infancia que la había traído a esa mesa frente a un padre soltero con dificultades y su hijo de 6 años. A medida que avanzaba la noche, Carter se olvidó de sus disculpas preparadas y explicaciones ensayadas. Madison tenía una forma de hacer que su inusual cena pareciera natural, incluyendo a Theo en la conversación sin que pareciera una entrevista de trabajo para el puesto de posible madrastra. Se rió de los chistes de Theo, admiró sus dibujos e incluso ayudó. Él construyó una torre con sobres de azúcar mientras esperaban la cuenta. Más importante aún, ella parecía genuinamente interesada en los pensamientos y opiniones de Carter, preguntándole sobre sus sueños y ambiciones de una manera que sugería que creía que él podría realmente tener algo que valiera la pena perseguir. «Yo quería ser arquitecto», Carter se encontró admitiendo mientras compartían un trozo de tarta de manzana que Theo había insistido en pedir. «Dibujó planos de construcción en todos mis cuadernos en el instituto. Soñaba con diseñar casas en las que la gente común pudiera vivir». Hizo una pausa, preguntándose por qué estaba revelando algo que había mantenido enterrado durante años. La vida se complicó después de la graduación, y necesitaba un trabajo estable más que sueños. Pero a veces, cuando estoy trabajando en una renovación o ayudando a diseñar una nueva estructura,
Recuerdo lo que se sentía al creer que podía crear algo de la nada. La expresión de Madison se volvió pensativa, y por un momento algo cruzó por su rostro que Carter no pudo identificar. Nunca es tarde para volver a tus sueños, dijo en voz baja. A veces simplemente toman un camino diferente al que habíamos planeado originalmente. Había algo en su voz que sugería que quizás hablaba por experiencia. Pero antes de que Carter pudiera preguntar a qué se refería, Theo había terminado su helado y tiraba de la manga de su padre, preguntándole si podían enseñarle a Madison el parque infantil detrás del restaurante. Los tres salieron al aire fresco de la tarde, Theo corriendo hacia el pequeño parque infantil que Murphy's mantenía para familias con niños. Carter y Madison lo siguieron más despacio, mientras su conversación continuaba al ritmo cómodo que habían establecido durante la cena. Ella le preguntó sobre sus planes para la educación de Theo, sus ideas sobre la crianza en solitario y sus esperanzas para el futuro. Preguntas que revelaban un profundo interés genuino que hicieron que el pecho de Carter se calentara con algo que casi había olvidado que existía. Es un chico maravilloso, dijo Madison, observando a Theo subirse a las barras de mono con decidida concentración. Lo estás haciendo de maravilla. Carter sintió un nudo en la garganta con una emoción inesperada. La simple validación significaba más que podía expresarse. Casi todos los días siento que le estoy fallando. Admitió que la honestidad lo sorprendió. Su madre se fue porque dijo que no éramos suficientes, que necesitaba más de lo que un obrero de la construcción podía darle. Algunos días me preocupa que tuviera razón, que Theo mereciera algo mejor de lo que yo puedo darle. Madison se detuvo y se giró para mirarlo, con sus ojos verdes serios y atentos. Carter Brooks, dijo, y algo en la forma en que pronunció su nombre completo le llamó la atención. Ese niño te adora. Lo he estado observando toda la noche, y cada vez que hablas, te mira como si fueras la estrella. Es educado, amable, creativo y seguro de sí mismo. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque alguien lo quiere lo suficiente como para enseñarle a ser una buena persona. Sus palabras lo impactaron con una fuerza inesperada, y Carter se encontró conteniendo las lágrimas que no sabía que se le estaban acumulando. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, viendo a Theo conquistar el tobogán, con la alegría decidida que solo los niños poseen. El estacionamiento estaba casi vacío ahora. La gente de la cena había dado paso a los bebedores de café nocturnos y a los insomnes que mantenían a Murphy's abierto después del anochecer. Carter se dio cuenta de que no quería que la noche terminara. No quería volver a su pequeño apartamento donde la única conversación serían los cuentos de Theo antes de dormir y sus propios pensamientos. Por primera vez durante 3 años, sintió que tal vez había encontrado a alguien que lo viera como algo más que un simple sueldo o un error a punto de ocurrir. Debería llevarlo a casa, dijo Carter a regañadientes, mirando su reloj y dándose cuenta de que ya era pasada la hora habitual de dormir de Theo. Mañana tiene clase, y se pone de mal humor cuando no duerme lo suficiente. Madison asintió comprensivamente, pero Carter creyó ver un destello de decepción en su rostro, que coincidía con sus propios sentimientos sobre terminar la noche. Mientras caminaban de vuelta hacia la entrada del restaurante, Carter se encontró buscando el coraje para preguntarle si podía volver a verla, para sugerir otra cena, o tal vez una película, algo que le diera motivos para esperar que no se tratara de un gesto de bondad puntual de una mujer que se compadecía de un padre soltero con dificultades. Madison, empezó, pero se detuvo, con las palabras atragantándose. Ella se giró para mirarlo, con expresión paciente y alentadora, y de repente Carter sintió que tal vez, solo tal vez, se merecía algo bueno en la vida. Sé que esta no era exactamente una primera cita tradicional, y probablemente no soy lo que esperabas cuando Rachel. Arriba. Pero lo pasé de maravilla esta noche. ¿Te interesaría repetir esto sin la emergencia de la niñera? Su sonrisa brillaba bajo el resplandor neón del restaurante, transformando su rostro de simplemente hermoso a algo que le dio un vuelco al corazón a Carter. Me encantaría, dijo simplemente,
y la sinceridad en su voz le hizo creer que hablaba en serio. Pero la próxima vez, que venga Theo. Me gustaría ver más de sus obras de arte, y tengo la sensación de que tiene más historias sobre dinosaurios y maquinaria de construcción que necesito escuchar. Carter sintió que algo en su pecho se desplegaba como una flor abriéndose a la luz del sol, una sensación que casi había olvidado que existía. Mientras se despedían en el aparcamiento, Madison se arrodilló a la altura de Theo y les estrechó la mano solemnemente, a él y a su elefante de peluche. Fue un placer conocerlos a ambos. Les dijo, espero volver a verlos pronto. Theo, envalentonado por el éxito de la noche, la abrazó con fuerza, un abrazo impulsivo que hizo que los ojos de Madison se llenaran de lágrimas contenidas. Ella le devolvió el abrazo con ternura, y por encima de su cabecita, sus ojos se posaron en los de Carter con una expresión que envolvía promesas que él temía creer del todo. Durante el viaje a casa, Theo conversó con entusiasmo sobre la noche, afirmando que Madison era la mujer más amable del mundo y preguntándole si podía ir a la exposición de arte de su escuela la semana siguiente. Carter se encontró dando respuestas evasivas, sin querer ilusionar demasiado a su hijo por si esta noche mágica resultaba ser una anomalía en lugar del comienzo de algo real. Pero mientras arropaba a Theo y escuchaba sus oraciones, que incluían una petición especial a Dios para que hiciera feliz a la amable señora, Carter se permitió sentir algo que no había experimentado en años, una auténtica esperanza en el futuro. Esa noche, mientras yacía en su cama mirando al techo, Carter repasó mentalmente cada momento de la velada. La risa de Madison, la forma en que había escuchado las historias de Theo, su genuino interés en el trabajo y los sueños de Carter, todo parecía demasiado bueno para ser verdad, como un cuento de hadas que la gente común como él no debería entender. Pero su tarjeta de visita estaba en su mesita de noche, prueba real y tangible de que esa noche había sucedido, de que en algún lugar del mundo había una mujer que había visto sus peores circunstancias y no había huido. A la mañana siguiente, llegó el caos habitual de preparar a Theo para la escuela y a él mismo para el trabajo. Pero Carter se encontró tarareando mientras preparaba el desayuno, un hábito que había perdido tras su divorcio. Theo lo notó de inmediato, comentando que su papá parecía más feliz aún, y Carter comprendió que su hijo tenía razón. Por primera vez en meses, quizá años, sintió que el futuro le ofrecía posibilidades más allá de sobrevivir un día a la vez. La sensación era tan extraña que casi desconfiaba de ella. Pero mientras conducía hacia la obra donde pasaría el día vertiendo hormigón y soñando con planos arquitectónicos, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podían pasarle cosas buenas a la gente común que había cometido sus propios errores. La jornada laboral transcurrió entre rutinas familiares y ensoñaciones sobre ojos verdes y sonrisas genuinas. Los compañeros de Carter notaron su mejor humor, bromeando con él con buen humor por su elegante cita para cenar y exigiéndole detalles que no estaba listo para compartir. Pero cada vez que su teléfono vibraba con un mensaje de texto, su corazón daba un vuelco con la esperanza de que fuera Madison, aunque solo habían intercambiado números la noche anterior y ella no tendría motivos para contactarlo tan pronto. No fue hasta que estaba cargando sus herramientas en su camioneta al final del día que su teléfono sonó con un número que no reconoció. Las manos de Carter estaban cubiertas de polvo de concreto y su camisa estaba empapada de sudor. Lo hizo sentir repentinamente cohibido ante la realidad de su vida, comparada con la versión pulida que había intentado presentar la noche anterior. Pero cuando escuchó la voz de Madison, cálida y familiar, preguntándole sobre su día y si había reflexionado más sobre su conversación sobre arquitectura, todas sus inseguridades se desvanecieron en el fondo. He estado pensando en lo que dijiste anoche, continuó Madison, con una voz llena de entusiasmo que hizo que Carter apretase el teléfono con más fuerza. Sobre querer diseñar casas para la gente común, sobre hacer accesibles las cosas bellas. ¿Qué dirías si te dijera que quizá conozco a alguien que podría ayudarte a explorar esa posibilidad? A Carter se le secó la boca, sin saber si ser optimista o desconfiar de las ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. En su experiencia, cuando algo parecía resolver todos sus problemas a la vez,
solía tener un precio que no podía pagar. Diría que suena increíble, pero querría saber cuál es el truco. Carter respondió con sinceridad. Su pragmatismo de obrero contrastaba con la esperanza que se había gestado desde la noche anterior. La gente como yo no suele recibir ofertas de hada madrina de la nada. La risa de Madison fue suave y comprensiva, sin rastro de ofensa ante su cautelosa respuesta. Sin truco, solo una oportunidad que podría ser mutuamente beneficiosa, pero requeriría que confiaras un poco en mí, y sé que no siempre es fácil. Algo en su tono hizo reflexionar a Carter, un cambio sutil que sugería que Madison tenía capas que aún no había descubierto. Pero mientras estaba en el estacionamiento de la obra donde había trabajado durante los últimos 8 años, viendo a sus compañeros regresar a casa con sus familias y sus modestos sueños, Carter se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía seguir el camino seguro y predecible que lo mantenía sin Blanca, pero a salvo. O podía dar un salto de fe con una mujer que había mostrado más interés genuino en su hijo y sus sueños en una sola noche que nadie en años. De acuerdo, dijo, con la palabra cargando más peso del que sugerían sus 2 sílabas. Te escucho. Y mientras Madison comenzaba a explicar una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad, Carter Brook se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cambiar de maneras. Nunca se había atrevido a imaginar. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades y segundas oportunidades, construido sobre los cimientos de una primera cita inusual y la valentía de confiar en algo que parecía el comienzo de todo lo que siempre había deseado, pero que nunca creyó merecer.